Hola futuros científicos, soy el profe Kevin y bienvenidos a una clase en el Colegio Lausana. El día de hoy en física vamos a ver el movimiento circular uniforme. En este momento traigo un hilo de nylon amarrado a un objeto, en este caso el borrador, para básicamente representar lo que sería un habitual movimiento circular. Para esto, solamente con notar que un cuerpo esté girando alrededor de un eje fijo, vamos a representar cualquier tipo de movimiento circular, ¿ok? Tenemos lo siguiente, un movimiento circular uniforme está conformado por tres características. La primera de ellas es el ángulo de variación de nuestro movimiento. La segunda, por supuesto, tenemos un movimiento circular y la circunferencia siempre tiene un radio. Y finalmente tenemos la longitud de arco, que se representa con la letra S minúscula. Una de las características de los movimientos circulares uniformes es la variación de ese cuerpo que está girando en diferentes instantes de tiempo. Si yo quisiera analizar dos instantes de tiempo, instante 1 e instante 2, tendría en cuenta el ángulo de barrido que hay entre esos dos momentos. La ecuación que relaciona θ, que es nuestro ángulo, r, que es el radio, y s, que es la longitud de arco, es la siguiente. θ es igual a la longitud de arco sobre el radio. De tal forma de que si variamos el radio, la longitud de arco debe variar. Estas dos características, estas dos variables, son directamente proporcionales. Y estas dos variables, θ y r, son variables inversamente proporcionales. Si una aumenta, la otra disminuye, y viceversa. Ahora vamos a hablar del movimiento cinemático de un carro en una sola dimensión. Vamos a hablar de este movimiento en particular para poder compararlo con el movimiento circular y qué cosas tienen en común. La primera distinción que debemos tener es que hay un carro que se está moviendo en línea recta en una sola dimensión. Se está desplazando desde una posición inicial hasta una posición final. Cuando el carro está empezando el movimiento, su velocidad inicial debería ser 0 y por lo tanto su aceleración también. Cuando el carro llega a la posición final, posiblemente si el carro frenó en seco en ese momento, su velocidad sea 0. Pero si su aceleración depende de ese movimiento, probablemente no sea 0. La posición en este tipo de movimientos usualmente se representa con la letra X y una flechita encima de la letra, para representarlo como una cantidad vectorial. Por otro lado tenemos la velocidad, cuya letra representativa es la V con una flechita también encima. Tenemos por otro lado la aceleración, cuya letra es la A minúscula con una flecha encima. Y dos conceptos vitales para entender este movimiento cinemático son este triángulo, que para nosotros se llama delta, representa cambio, el cambio de algo final a algo inicial. Y la letra T minúscula, que habitualmente en física se representa como el tiempo. Tenemos lo siguiente: si el carro se desplaza desde una posición inicial a una posición final, esto se va a llamar desplazamiento, de tal forma que el desplazamiento del vehículo desde una posición inicial
será la resta entre esa posición final a la cual llegó el vehículo menos la posición inicial. Siempre, 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 no lo olviden, delta representa algo final menos algo inicial, siempre. Tenemos por otro lado lo siguiente. La velocidad usualmente en los carros se suele dar en kilómetros por hora. Es usual. Lo que quiere decir que la velocidad depende de la posición y del tiempo. De tal forma de que la velocidad, para nuestro caso, debe ser igual al desplazamiento dividido entre el cambio de tiempo. Esta es una ecuación bastante conocida para los físicos, puesto que la velocidad siempre tiene que describirse en cuanto al tiempo en el que un vehículo o un cuerpo en general tardó en recorrer una distancia en particular. Tenemos por otro lado otra ecuación que tiene que ver con la velocidad. Ya tenemos esta ecuación, ya describimos la posición, ahora nos falta describir la aceleración. La aceleración es una pequeña hermana de la velocidad y tiene una forma muy similar, depende del cambio. Tenemos por lo tanto que la aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. La aceleración tiene que ver con la velocidad y la velocidad tiene que ver con la posición. Si usted se da cuenta en este momento, estas tres cosas, posición, velocidad y aceleración, están ligadas, puesto que su descripción cinemática depende de cómo varía en el tiempo. Estas ecuaciones que tenemos aquí son las básicas de un movimiento cinemático. Finalmente, en la comparación de un movimiento circular y un movimiento lineal, tenemos estas características. Para un movimiento lineal teníamos que esto es desplazamiento, esto es velocidad y esto es aceleración. Para un movimiento circular tenemos que θ es el ángulo de barrido, omega es la velocidad angular y alfa es la aceleración angular. Como diría nuestro profesor de filosofía, alfa, principio, omega, fin. Tiene en física una similitud para la representación de los movimientos circulares. Tenemos entonces la velocidad lineal descrita como delta x sobre delta t. Tenemos la aceleración lineal descrita como delta v sobre delta t. Y hasta acá va solamente la representación de velocidad y aceleración lineales. Finalmente tenemos las ecuaciones de movimiento circular para velocidad y aceleración angulares. Tenemos entonces que omega es igual a delta θ sobre delta t. Y acá tenemos delta omega sobre delta t. Si se dan cuenta, muchachos, hasta este momento la ecuación de velocidad lineal se compara con la de velocidad angular y la ecuación de aceleración lineal se compara con la de aceleración angular. Y listo, esta es la comparación general del movimiento lineal y el movimiento circular.
Y esta es la preparación para los futuros científicos. Nos vemos en la próxima clase. Chao.